del diseño de intercambiadores. ¿Ya? Empezaremos, qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, ¿ya? Nosotros con convección, con conducción, hemos aprendido a calcular el Q. Si yo conozco el Q, ¿de acuerdo? Voy a tener que evaluar algunas otras propiedades. Entre esas propiedades está el área de transferencia, que es lo más importante que tenemos que evaluar. Hemos evaluado la conductividad, hemos evaluado el H. Oye, ahora vamos a utilizar un nuevo término. Voy a anotar el coeficiente global de transferencia de calor. Ajá. Y, oye, una vez que hemos evaluado el área, el U, como la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, yo necesitaba la diferencia de temperaturas y lo mismo trabajaba en convección, en conducción, digo, con la ley de Fourier. Oye, aquí vamos a trabajar con el DMTL. Acomodaré bien porque no puedo escribir. ¿No ve? Entonces, oye, en esta parte, oye, el Q va a ser mi flujo de calor. Digamos que lo estoy evaluando en watts. A es lo que necesito evaluar, es el área de transferencia. Lo voy a evaluar en metro cuadrado, o en unidades equivalentes, ¿no ve? U es mi coeficiente global de transferencia de calor. ¿Ya? ¿En qué unidades está este coeficiente global de transferencia de calor? Vamos a la secuencia. Si nosotros lo separamos, esto va a estar en watts, ¿no ve? Por metro cuadrado, por grado centígrado en este caso, ¿no? Por delta de grado centígrado. Ahí tendría las unidades del coeficiente global de transferencia de calor. Y tendría mi DMTL, ¿no ve? El DMTL, que vendría a ser la diferencia media de temperatura logarítmica, ¿no ve? Tendríamos que demostrar nuevamente eso, pero no tiene sentido porque ya lo hicimos. ¿No ve? Esto va a estar en grado centígrado como delta de grado centígrado. Entonces, la idea de nuestro diseño, les decía, es evaluar el área de transferencia. ¿Ya? Si yo conozco el área de transferencia, voy a poder conocer la longitud del tubo. Básicamente nos vamos a centrar ahora a los intercambiadores doble tubo, ¿ya? Doble tubo y coraza tubo, ¿ya? Entonces, para ello debemos tomar en cuenta algunas consideraciones inicialmente con lo que puede pasar dentro de nuestro intercambiador con la temperatura. ¿Ya? Entonces, primero vamos a chequear lo que son los diagramas de temperatura, porque nos va a dar una idea, ¿no?, de lo que está pasando en el intercambiador. Ya, podía haber copiado eso, pero ya se me olvidó. Mm, a ver, haremos lo siguiente. Un cachito voy a dejar de compartir ya, porque voy a tardar más en estar dibujando. ¿Dónde está esto? No. Ya me estoy olvidando dónde estoy poniendo las cosas. Che. Deme un cachito.
Listo. Listo. Y por si necesito más, no creo. Lo vamos a cerrar. Así mientras explico, ustedes pueden estar copiando. Entonces, cuando analizamos diagramas de temperatura, no puedo agrandarlo más, ¿no? Esto, pero podemos hacer. Ya, inicialmente nosotros vamos a tomar doble tubo, que comúnmente son conocidos como los tubos concéntricos. Vamos a tomar en cuenta inicialmente los tubos concéntricos. ¿No ve? Y vamos a poder evaluar, ¿ya? Dos tipos de flujo. Tubos concéntricos, aquí voy a poner doble tubo. ¿Qué sería un tubo concéntrico? Un tubo de gran tamaño por el cual por su interior existe un tubo de menor tamaño o menor diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar, ¿no ve? En los diagramas de temperatura es qué es lo que está pasando cuando yo tengo dos tipos de flujos que podemos tener cuando yo tengo tubos concéntricos. Un flujo en paralelo, ¿no ve? Aquí yo tengo un flujo en paralelo y un flujo en contracorriente. ¿Qué significa en paralelo? Que los dos ingresan por el mismo sector. ¿Y qué significa un flujo en contracorriente? Que uno ingresa por un sector y el otro por el otro extremo. ¿No ve? Entonces yo podría decir, oye, aquí está empezando, es el X0 de mi intercambiador, y cuando llega aquí estoy hablando de su XL. Aquí tengo su X0, ¿no ve? Y aquí tengo su XL. ¿No? ¿Por qué? Porque en cada punto está cambiando la temperatura. Ustedes pueden analizar acá, en cada punto está cambiando la temperatura. Entonces, ¿qué me está diciendo este diagrama de temperatura? Oye, me está diciendo lo que puede pasar dentro del intercambiador. Estos fluidos no van a estar en contacto directo, ¿no ve? Van a estar en contacto indirecto. Por lo tanto, como hay materia que los separa, como son las tuberías, en esa tubería puede haber, primero, aquí adentro, convección. En la superficie de la tubería, conducción. Y acá, convección. ¿No ve? Bueno, ¿qué características tenemos? Oye, bueno, aquí yo tengo mi X igual a 0 y aquí tengo mi X igual a L. ¿Qué me está diciendo? Oye, ¿cómo está cambiando la temperatura en función de la posición del intercambiador? Y me dice, ¿no ve? Entiendan esta gráfica. Bueno, que el fluido frío, que es el azul, ¿no ve? Se está calentando, ¿ya? La lógica, ¿no ve? Y el fluido caliente se está enfriando. Pero la pregunta es, oye, ¿hasta cuándo pueden enfriarse? ¿No ve? Tiene que existir una aproximación entre los dos fluidos. Y lo máximo que podría pasar, ¿no ve? Es que el fluido aquí pueda llegar lo máximo a la temperatura del fluido caliente, no más. No puede pasar. O sea, ahí tengo un límite en el funcionamiento del intercambiador. ¿Ve? No puede haber un cruce entre las temperaturas. A lo mucho si vale el término, pueden juntarse, besarse y citos, ¿no ve? Estar juntos. Versus lo que pasa con un flujo en contracorriente. Pasa lo mismo, ¿no ve? Yo tengo aquí el fluido caliente y el fluido caliente se está enfriando. Por el otro extremo está entrando el fluido frío y se está calentando. ¿No ve? Entonces, si yo analizo esto, oye, ¿qué podría pasar? ¿No ve? Fíjense acá, oye, me está diciendo que el fluido frío está saliendo más caliente que la salida del fluido caliente cuando se ha enfriado.
Es decir, hay un determinado cruce. Ese cruce hace que sea más eficiente el intercambio de energía. Aquí apenas lo máximo era que puedan tocarse las temperaturas de salida. Pero acá se pueden cruzar. Aquí yo tengo la temperatura, bueno, esto va a ser la temperatura 1 de entrada, digamos, por si acaso, la temperatura 1, y aquí tengo la temperatura 2, y aquí tengo la temperatura 2. Aquí lo mismo, ¿no ve? Esto vendría a ser su T1, y esto vendría a ser su T2. Esto vendría a ser el T1, y esto vendría a ser el T2. Tendría un cruce, un determinado cruce entre las temperaturas, ¿no ve? La temperatura del fluido frío sería más caliente que la temperatura de salida del fluido caliente, a cosa que eso no puedo llegar a pensar cuando tengo el flujo en paralelo. Entonces, debido a eso, ¿no ve? Mi análisis de corrientes en el sistema de contracorriente o contraflujo, ¿no ve? Es más eficiente que el sistema en paralelo. ¿Se entiende esa parte? Dije, una consulta, ¿por qué el fluido frío sale más caliente que el fluido caliente a su salida? ¿No debería Porque salir a la misma temperatura? O sea, una temperatura límite debería haber. aquí sí, Sí, eso entiendo. aquí sí. Pero fíjate, ¿te acuerdas del banco de tubos que yo les decía? ¿Qué pasa si esto, no ve, digamos, esto está, ¿qué le pondremos? 90, no, 80, para que sea aquí en La Paz todavía líquido. 80. Pero tiene un flujo másico, digamos, de un. Este, digamos, está a 10 grados centígrados, pero tiene un flujo másico de 100, exagerando. No kilogramos por segundo, digamos, exagerando. Entonces tengo harto flujo del frío. ¿Qué va a hacer qué? Que el caliente se enfríe, ¿no ve? Sí, A tal extremo, ¿qué puede pasar? Lo máximo que puede pasar es que esto salga a su temperatura de entrada del fluido frío, ¿sí o no? Porque es harto. sí, sí, sí. Y que la temperatura del fluido frío prácticamente no cambie. Aumente un poquito, pero no cambie. Puede aumentar 1 grado, 2 grados, porque este le está calentando algo. Esa es la situación entonces en la que debemos analizar nosotros, las temperaturas y cuánto de flujo estoy metiendo. Si ese flujo es alto, va a ocasionarse que las temperaturas de salida se crucen, o sea, una sea menor que la otra o una sea mayor que la otra. Cosa que no puedo lograr en la parte del flujo en paralelo, ¿no? Porque los dos están entrando por el mismo sector. ¿De acuerdo? Ahora, si Ya. es tan grande, vamos a la, a la secuencia. Oye, pero me voy a salir de esto porque estoy analizando una fase ahorita. Oye, ¿qué pasa si vos tienes el laboratorio de química general? Tienes un vapor que se está condensando, ¿no ves? Se está condensando. Pero el flujo del agua prácticamente no está cambiando de temperatura. Oye, vamos a decir que esto es prácticamente constante. Pero sí está bajando la temperatura del vapor. ¿Y eso función de qué es? Del flujo que yo estoy introduciendo, ¿no ve? A mi condensador. Eso ya hemos visto en química general, ya lo han visto en química general. Entonces, tiene que ser un estudio interesante acá, ¿no ve? Del coeficiente de transferencia de calor, de los flujos que estoy metiendo, de las temperaturas, para saber hasta cuánto puede ser el cruce. Pero siempre tiene que haber un máximo. Lo máximo puede ser que la temperatura de salida, y eso vamos a ver más adelante, que la temperatura de salida del frío sea la temperatura de entrada del caliente. Lo máximo que puede pasar, ¿qué? Que la temperatura de salida del caliente sea igual a la temperatura de entrada del frío. Pero eso va a ser condiciones que le vamos a dar en el análisis, ¿de acuerdo? ¿Está más claro? Sí, 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 gracias. Ya. Entonces, oye, en cada posición está cambiando. Y es ahí, ¿no ve? Miren, miren, yo tengo aquí dibujaré, yo tengo aquí un delta. Oye, yo tengo aquí otro delta.
Entonces, no puedo estar evaluando, ¿no ve? Un delta, una media aritmética en cada posición. Es por ese motivo que nosotros estamos trabajando con la diferencia media de temperaturas logarítmicas, tratando de que esa media sea más exacta y precisa en nuestro cálculo, ¿no ve? Porque si no, debía trabajar simple y llanamente con el delta, ¿de acuerdo? Y de ahí viene, ¿no ve? Lo que yo les decía ahora, ¿no ve? Para ese delta, nosotros tomamos delta 1 menos delta 2 sobre el neperiano del delta 1, ¿no ve? Sobre el neperiano del delta 2. Ah, entonces aquí un poquito va a cambiar, ¿no ve? Cuando yo analice mi diferencia media de temperaturas logarítmicas, ¿no? Yo voy a evaluar mi delta T evaluado en dónde? En x igual a cero, menos mi delta T evaluado en dónde? En x igual a L. Sobre, ¿no ve? Aquí ya era el neperiano y tenemos que mantener el orden. Les había dicho, oye, mi delta T evaluado en x igual a cero sobre mi delta T evaluado en x igual a L. ¿No ve? Modificando un poco nuestra ecuación. Bueno, ya hemos hecho el análisis, ¿no ve? Ahora ya hemos hecho el análisis de la primera secuencia que yo voy a tener para el cálculo del área. Estoy evaluando el calor, mejor dicho, la temperatura. Ahora, ¿qué tengo que evaluar? ¿Cómo debería trabajar con mi coeficiente global de transferencia de calor? Y luego voy a evaluar cómo debería trabajar con el calor. ¿Ya? Pero, ¿hasta ahí hay algún inconveniente respecto a lo que he explicado? Ya, listo. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar ahora, ¿no ve? Yo les decía, va a ser en tubos concéntricos. ¿Qué es un tubo concéntrico? Está la figura, ¿no ve? Es un tubo mayor, de mayor diámetro, ¿no ve? Que está interiormente tiene un tubo de menor diámetro. Ahí tengo que saber las diferentes normas, ¿no ve? BWG, BWG, la cédula 40, ¿no ve? Tengo diferentes formas de poder evaluar a través de un diámetro nominal. Yo puedo evaluar cuánto es el diámetro interno y cuánto es el diámetro externo, ¿ya? Pero en este caso yo estoy evaluando, ¿no ve? Mi coeficiente global de transferencia de calor, ¿no ve? Yo estoy evaluando U, por si acaso. Coeficiente global de transferencia de calor. Yo tengo que evaluar. ¿Qué va a ser? Ahora, un poquito haremos nuestra analogía con todo lo que hemos visto. Oye, hemos visto que mi Q era igual a mi delta T sobre mi resistencia, cuando hemos visto conducción, ¿no? La cosa era, y convección a la vez, la cosa era evaluar esta resistencia. Entonces, si ustedes hacen la analogía con la ecuación que yo he puesto, oye, ¿no ve? U, y de aquí podía sacar el área, ¿no ve? Si yo esto lo dividía entre el área, yo tenía mi densidad de flujo, ¿no ve? Y esto podíamos laburar y modificar un poco. Versus yo estoy trabajando aquí con el U por el A por mi DMTL. Entonces, si hago una analogía un poco, ¿no ve? Mi U va a ser igual a 1 sobre R. Por si acaso. U es igual a 1 sobre R. ¿Ya? Ah, acá yo había definido la entrada del fluido frío en los tubos. Todavía vamos, y eso hay que definirlo, ¿no ve? Y vamos a dar algunas características adelante, más adelante. ¿Quién va por adentro y quién va por el tubo externo? Entonces, oye, yo tengo que leer mi resistencia a la transferencia de calor. Y esa resistencia va a ser mi coeficiente global de transferencia de calor. Ah, entonces yo tengo esta secuencia.
Por aquí está entrando, ahora fíjense al revés, por eso yo les decía, no se van a confundir. Aquí estoy diciendo entrar a fluido frío, aquí me está diciendo fluido caliente y estamos haciendo un análisis. Después vamos a poner algunas condiciones que nos permitan evaluar, ¿ya? Entonces, a ver, primero creo que estoy yendo tal vez, esta partecita ya han copiado, ¿no ve? Todo lo que he escrito, ¿sí o no? Joven, No, ya escriban por favor y dibujen el sitio, ¿ya? Ya, y dibujen el sitio. Y me avisan. ya ahí, Ya. Ahora, acuérdense de esta parte, ¿no? Acuérdense un poquito. Nosotros como ya han dibujado un poquito, lo voy a bajar para que no pierda mucho el espacio. Ya. Cuando nosotros hemos laburado en la parte de conducción, decíamos pues que el calor, el flujo de calor era constante. Y permítame, axitos, ¿no ve? Y lo voy a hacer así. Taraj. Esto era una placa. Pondremos que es una placa, ¿ya? En esa placa yo aquí, esta placa tenía una conducción, pero aquí había fluidos, lo mismo que estoy haciendo acá, porque aquí tengo una tubería. Esto estoy haciendo solamente para recordar un cacho lo que hemos visto. ¿No ve? Aquí yo tenía un coeficiente convectivo de transferencia de calor. Digamos que aquí está la parte caliente, lo mismo que acá. Aquí está la parte fría. Fluido, aquí tengo un sólido, una placa. ¿No ve? Nosotros decíamos, oye, esto está caliente. Y tiene su temperatura. A este lado va a tener una temperatura infinito de H. H caliente, le ponemos hot. Viene aquí y aquí tengo su temperatura en la pared. Cae, aquí tengo una temperatura 2. Tengo un fluido, este está frío, HC, cold. Y tiene su T infinito del fluido frío. En toda esta secuencia nosotros decíamos, oye, el Q es constante. Y eso es lo que voy a hacer aquí. ¿No ve? Aquí yo tenía un espesor. ¿No ve? ¿Y yo qué hacía? Decía, "Ey, el flujo de calor es constante. Mi densidad de flujo igual, si es que no conozco el área, yo lo podía hallar, ¿sí o no? Eso es lo que hemos dicho. Oye, mi Q sobre ¿a qué va a ser igual? ¿No? Yo puedo trabajar en función de la convección, puedo trabajar en función de la conducción o nuevamente trabajar en función de la convección. Ya dependerá de mí. Oye, esto era ese calor sobre área, era, ¿no ve? Mi T infinito H menos mi T1, ¿no ve? Porque era la convección. Pero todo ese calor, ¿dónde se ha ido? A la conducción. ¿Y cómo lo podía hallar esto? Oye, esto era mi conductividad térmica, ¿no ve? T1 menos T2. ¿Sobre cuánto? Sobre el espesor. ¿Y eso a qué era igual? Y aquí entra un calor que era constante, ha entrado todo al sólido y del sólido lo ha botado. Aquí yo ya tengo, perdón, esto era HH. Oye, aquí yo tengo mi HC, ¿no ve? Yo tengo ahora de mi T2 hasta mi T infinito del frío. Oye, yo tengo mi T2 menos mi T infinito del frío.
Oh, claro, estamos diciendo que el flujo de calor es constante. Eso es lo que yo quiero aplicar acá. Aquí ya tenemos las áreas, ¿no ve? Y voy a tomar en cuenta esto, ¿no ve? Por si acaso. Si quieren ustedes, mi resistencia va a ser 1/U. ¿No ve? No, no va a haber ningún inconveniente. Pero yo tengo que tomar todas las resistencias que están involucradas en el cambio entre el fluido caliente y el fluido frío. Entonces, por eso voy a dar tiempo para que copien lo que hice. Voy a copiar nuevamente acá. Como ya lo tienen, y esto lo voy a alargar un poquito, ya voy a hablar un poco más rápido, ¿no? Listo. Entonces, yo ya tengo esto, ¿no ve? Mi análisis de placa plana lo voy a analizar a mi análisis de mis tubos concéntricos, ¿no ve? A la larga, si yo sigo operando acá, ¿no ve? A la larga, si yo sigo operando acá, lo único que yo voy a tener, ¿no ve? Esto es igual y estas resistencias lo voy a sumar. T1 menos T1 con T1 se va a simplificar. T2 menos T2 con T2 se va a simplificar. ¿No ve? Y yo diría, oye, mi Q sobre el área, ¿no ve? Si yo ya tomo la parte global, ¿no ve? Oye, va a ser mi T infinito del caliente menos mi T infinito del frío sobre. Tendría 1 sobre el H del caliente más, ¿no ve? Mi espesor sobre mi constante, pero mi conductividad, más 1 sobre mi H del frío. ¿Ya? ¿Y qué es esto para nosotros? ¿No? Todo esto para nosotros es mi resistencia. ¿No ve? ¿Y qué hemos dicho? Mi 1 sobre mi resistencia, y quieren al revés, no jodáis, Benjur. Listo. ¿No ve? Todo esto es la resistencia total, y habíamos dicho que, ¿no ve? 1/U es igual a mi resistencia. Entonces, esto sería 1/U, vendría a ser 1 sobre mi HH más el espesor sobre la conductividad más 1 sobre HC. ¿No ve? Y listo. Ya tendríamos toda la secuencia para hallar mi coeficiente global de transferencia de calor. ¿No ve? Pero esto lo estoy haciendo en función de una placa plana. ¿No ve? Entonces ahora veremos el análisis, ¿no ve? En tubos concéntricos. ¿De acuerdo? Entonces yo ya podría evaluar tranquilamente el calor, ¿no ve? Creo que no hay ningún inconveniente con esta parte. ¿O hay alguna consulta, jóvenes? Ya, listo. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, yo tengo mi resistencia interna, estoy diciendo que tengo un fluido caliente, ¿no? Y acá tengo un fluido frío, tengo también mi resistencia interna. Pero fíjense respecto a quién estoy analizando. Miren, mi resistencia interna está evaluado en este punto, ¿no ve? Ahí yo tomo mi RI, mi radio interno. Y mi resistencia externa, el R0, ¿no ve? Está tomando ¿en qué punto? En este. Ahí tengo mi R0. Ahí está mi transferencia de calor. Entonces, todo lo estoy refiriendo al tubo interno, si ustedes se dan de cuenta, donde tengo la transferencia de calor. ¿Y qué estoy haciendo acá? Estoy rompiendo una pequeña parte, o si quiero, estoy cortando una pequeña parte del tubo para hacer mi análisis. ¿No ve? Entonces, ¿eso qué significaría? Ay, caramba. ¿Ve? Creo que la resistencia
interna no hay ningún problema, ya está definido, ¿no ve? Es 1/mi H interno por mi área interna. ¿No ve? Esa sería mi resistencia a la convección 1. Mi R0 también está definido, no habría ningún problema. 1/H0 todo sobre A sub 0. Pero el que no está definido es mi R de la pared. ¿No ve? ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser, ¿no ve? Al neperiano de R0 sobre RI, ¿no ves? El exterior sobre el interior sobre 2pi KL. ¿Ya? Entonces, ya no vale la pena estar trabajando con todo, ¿no ve? Con todo lo que hice hace instantes con la demostración. Ah, ¿y por qué aquí en los libros no lo está tomando en cuenta? Cuando yo trabajo con intercambiadores de calor, trato que los espesores sean pequeños, ¿no? Si los espesores son pequeños, R, ¿no ve? Tiende a RI, o si quieren RI tiende a R0, ¿no ve? Tengo espesor de 1 milímetro, por decirles. Entonces no hay mucha diferencia, y esto tiende a 1. Y esto tiende a 1. Primera consideración. No estoy diciendo que es 1. En ningún momento estoy diciendo que es 1. Estoy diciendo que tiende a 1. Si tiende a 1, su neperiano va a ser lo más próximo a 0, ¿no ve? Va a ser pequeño. Ya. Es un parámetro. Segundo, yo estoy intercambiando dos fluidos, un fluido caliente y un fluido frío. El fluido caliente lo quiero enfriar, entonces tengo que tener un parámetro, ¿no ve? Tiene que haber menor resistencia a la transferencia de calor en el sólido. Eso es lo que queremos nosotros para que yo logre enfriar. No podría poner un aislante como tubo interno, ¿sí o no? Porque nunca voy a lograr aislar, nunca voy a lograr enfriar, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que mi conductividad tiene que ser relativamente alta. Tiene que ser alta. ¿Por qué? Porque yo necesito, no relativamente, tiene que ser alta. Porque yo necesito que haya un adecuado proceso de transferencia de calor. Y generalmente, ¿no? Los tubos son de cobre o un material con alta conductividad. ¿Eso qué va a hacer? No, yo tengo aquí un valor grande, un valor pequeño, dividido entre un valor grande, hace que esta resistencia sea despreciable en comparación con las otras. O sea, esta resistencia no es cero, tiende a cero. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, ¿no ve? Estábamos diciendo, che, que mi resistencia total era igual a 1/HI AI más el neperiano de R0 sobre RI, todo esto sobre 2pi KL más 1/H0A0, ¿no ve? Estoy poniendo una condición. Cuando mi conductividad del tubo que yo esté diseñando es baja y los espesores son grandes, esto yo no puedo, hay un buen espesor, esto yo no puedo decir que tiende a cero, ¿no ve? Tengo que tomar en cuenta. Pero en este análisis que estoy diciendo, oye, esto lo estoy poniendo que tiende a cero. Ya, cuidado con esa situación. ¿Ya? Ahora, ¿han copiado ya? Me avisan.
Ya está, Inge. Ya. Entonces yo estaría diciendo, ¿no ve? Pues, allá. Debe de escribir con negro bien feo, che. Oye, yo estaría diciendo es que mi R total, con esa suposición, ¿no ves? Sería 1 sobre HI, área I, más 1 sobre H0 a 0. Pero yo puedo tomar, ¿no ve? Yo estoy analizando que mi calor, en forma general, va a ser U por A por mi DMTL. Directamente. Yo debería trabajar aquí con mi delta de T, pero ya he explicado por qué ya estoy tomando en cuenta. Además, ya hemos demostrado. Entonces, la transferencia de calor yo lo puedo referir respecto al externo o respecto al interno. Eso hace, ojo, vamos a generalizar después, eso hace que yo pueda tener un U0 y pueda tener un UI. Todo depende de cómo yo esté analizando. ¿Ya? Entonces, si yo manejo mi coeficiente de transferencia de calor con el U0 referido al U0, o sea, respecto al externo que estaría yendo, yo empezaría con mi 1 sobre H0. A ver, primero. A ver, antes de un cachito, no escriban eso. Haremos una secuencia más antes de hablar, para que se ubiquen. Oye, ¿y esta área dónde está? ¿No ve? ¿Esta área dónde está? ¿Ya? Ya. Entonces lo vamos a definir, ¿no ve? En función, oye, si yo manejo U0, yo voy a tener un área 0. Si yo manejo un UI, voy a tener un ahí, ¿ya? De entrada. Y después lo voy a generalizar. Entonces, nuevamente, ¿no ves? Si yo empiezo a trabajar con el U0, es decir, con el coeficiente del frío respecto a nuestra secuencia, oye, yo tendría 1 sobre H0, el mismo análisis que hemos hecho, más R sub 0 sobre K, ¿no ve? Por el neperiano de R0 sobre RI, más R0 sobre RI. Todo esto por 1 sobre HI. El mismo análisis que hemos hecho. Y si yo voy al caliente, tendría 1 sobre UI. Y esto vendría a ser algo similar, ¿ya? Va a ser RI sobre R0 por 1 sobre H0. Más RI sobre K por el neperiano de R0 sobre RI más 1 sobre HI. Miren, es algo similar a lo que hemos obtenido las dos ecuaciones. ¿Ya? Todos estos análisis que estamos haciendo hasta ahorita es para tubos limpios, por si acaso. Ya, porque ustedes saben, ¿no? Cuando manejan mangueras, por ejemplo, y hacen circular agua, con el tiempo, dentro de la manguera, en los bordes, podemos ver que hay óxido. Eso significa que se está ensuciando nuestra manguera. Es lo mismo pasa con los tubos, que a medida que vamos utilizando, se va incrustando suciedad, ese óxido. Allá, ese óxido tiene un análisis siguiente a lo que estamos haciendo ahorita. Para ahorita estamos analizando tubos. Tubos nuevos no tienen nada de depósitos. Por eso estoy poniendo tubos limpios. ¿Ya? Y he hablado, ¿no ve? Aquí del área. Del área. Pero les decía, che, si ese espesor en que diferencia entre el diámetro interno y el diámetro externo, ucha, como esos tubos que tenemos ahora, ¿no ve? Ucha, venden bien gruesos de 0,8. Generalmente venden de 0,6, ¿no? Yo a veces trabajaba y soldaba, digamos, ¿no? Esos tubos de hierro.
¿no ve? Son delgaditos, ¿ya? Entonces tienen 0,6, 0,7 de espesor, y el más gruesito es 0,8, ¿no? Y el más siempre es de 1 milímetro de espesor. Entonces estamos viendo que esos espesores son pequeños. Entonces, bajo esa consideración, yo puedo hacer una aproximación, ¿no ve? Si mi AI prácticamente es igual a A0, ¿por qué? Porque estoy definiendo un espesor pequeño, ¿no ve? Prácticamente esto va a ser igual simple y llanamente al área, ¿no ve? Si estoy diciendo esta consideración, estoy poniendo, oye, mi RI prácticamente es igual a R0. Nos ubicamos con eso, ¿no ve? Y fíjense acá, esto va a ser 1. Oye, esto va a ser 1. Neperiano de 1, 0. En todos los casos, en las dos condiciones que yo he analizado, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío, con esta consideración yo diría, oye, 1 sobre U0 va a ser 1 sobre H0 más 1 sobre HI. ¿No ve? Y mi 1 sobre HI va a ser 1 sobre H0 más 1 sobre HI. Oye, conclusión, ¿no ve? Oye, mi U0 prácticamente es igual a mi UI. Y simplemente lo puedo denominar U. ¿De acuerdo? Entonces yo ya puedo decir, mi coeficiente global de transferencia de calor va a ser 1 sobre H0 más 1 sobre HI. Ojo, con todas las consideraciones que hemos puesto. Si no, si no, si los espesores son grandes y demás cosas, no cumple. Y tengo que trabajar con la primera ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. Ahora, vamos a hacer una corrección más. ¿Han copiado ya? no, Ya, copien, porfa. Me dicen. Y me dicen, esta parte nomás necesitan. sí, sí, sí. Ya, Ya dije, ya, gracias. Entonces, nuevamente, ¿no? Esto es para tubos limpios. Pero, ¿qué estamos haciendo con la transferencia de calor? ¿Dónde estamos analizando? Y eso viene un poquito para corregir la fórmula anterior. Yo estoy evaluando aquí adentro con el HI.
Con el H0 estoy evaluando aquí afuera. Pero si ustedes analizan, ¿acaso aquí va a haber transferencia de calor? La transferencia de calor yo lo voy a anotar aquí, ¿no ve? O aquí, como está este punto. Yo voy a anotar aquí adentro, en este costado. Entonces, este HI no me serviría porque estaría trabajando dentro del fluido. Entonces, por eso se hace una corrección. Y ya no se va a denominar HI, se va a denominar HIO, porque tiene que hacer referencia a esta parte del tubo. ¿De acuerdo? Entonces, ese HIO va a ser bien fácil de hallar. Va a ser mi HI, simplemente, ya hemos calculado mi HI, supuestamente, ¿no ve? Por mi diámetro interno sobre mi diámetro externo. Del tubo interno, obviamente. Una vez que hemos calculado HIO, nuestra ecuación cambia. ¿No ve? Nuestro coeficiente global de transferencia de calor era 1 sobre HI, ahora va a ser HIO más 1 sobre H0. Listo, pero obviamente esto es el coeficiente global de transferencia de calor para tubos limpios. Para tubos limpios. Listo, copien. Esto podemos copiar todavía así, ¿no ve? Así decir 1 sobre U limpio, para que no haya lío, es igual a 1 sobre mi H y O más 1 sobre H0. Me dicen, porfa. Ya dije, Ya. Ahora, yo les decía que, pero esto es cuando el tubo es limpio, es nuevo, no se ha utilizado el intercambiador. Cuando estamos ya utilizando el intercambiador, puede haber factores de incrustación. Estamos analizando parte por parte para ir después al diseño, ¿no? Puede haber cosas que se estén incrustando, basuras que se está poniendo, y eso significa que aquí adentro hay costras, ¿no ve? Que aquí también se está generando costras, costras. Se forman por el uso. Ah, como en las tuberías de agua. Ustedes saben eso, se forma de posiciones. ¿Han visto alguna vez cambiar tuberías de las antiguas, de las galvanizadas? Ya. Ucha, es prácticamente, si la tubería era de, digamos, de 3 cuartos, ucha, tiene un espacio de un dedo pequeño por donde puede circular el agua. O sea, las sales que se depositan son graves, duros, duros. Una dureza fuerte que es difícil de hacer la limpieza. Y eso te va a influir en la transferencia de calor.
básicamente te va a influir en el área de la transferencia de calor. Cuando yo tengo una costra, una incrustación, aumenta la resistencia a la transferencia de calor. Y si aumenta mi resistencia, ¿no ve? Significa que yo necesito mayor área para poder realizar el mismo trabajo en comparación que cuando mi proceso o mis tubos estaban limpios. Por eso periódicamente se debe limpiar, ¿no ve? Los tubos de los intercambiadores, se debe hacer un mantenimiento. Pero ese mantenimiento no se puede realizar el día que yo quiera. ¿Por qué? Porque la planta tendría que parar, ¿no ve? En todo caso, cuando se hace mantenimiento de toda la planta, es ideal también realizar el mantenimiento o verificar el funcionamiento de nuestro intercambiador. Entonces, esa incrustación, ¿cómo lo vamos a evaluar? Esa incrustación va a ser experimental. Es decir, oye, me tienen que dar como dato, ¿no ve? Porque experimental significa en laboratorio, en trabajo, de campo. Y yo no puedo hacer para cada ejercicio. Es decir, yo tengo que buscarme tablas en las cuales me estén facilitando cuánto es la resistencia de ensuciamiento. Entonces, nosotros vamos a corregir ahora nuestra ecuación, ¿no ve? Nosotros decíamos, oye, que el 1 sobre U era 1 sobre el HIO más el 1 sobre mi HO, más RF. SRF es la resistencia del ensuciamiento. ¿De acuerdo? RF, resistencia del ensuciamiento. Resistencia a la transferencia de calor de las incrustaciones. Listo, de las incrustaciones. ¿Ya? Ahora, RF, ¿qué va a ser igual? ¿No ve? Oye, yo tengo aquí adentro y tengo aquí afuera. Entonces tengo que tomar en cuenta a los dos, ¿no ve? Tengo que tener en cuenta las dos incrustaciones. Entonces voy a tener mi RFI más mi RF0. Entonces de las tablas yo veré cuál es el total, cuál es el interno, cuál es el externo. Ya, pero yo voy a sacar de las tablas, de tablas. ¿Ya? Entonces, cuando yo tome en cuenta este U, este U ya va a ser el U sucio. ¿No ve? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué va a ser? Este va a ser el U limpio. Entonces, mi ecuación un poquito cambiaría, ¿no ve? 1 sobre U sucio va a ser igual a 1 sobre U limpio más mi RF total. Ya estaría tomando en cuenta, ¿no? Cuánto es mi resistencia, ¿no ve? A la transferencia de calor. Ya, y recalco, ¿no ve? Tiene que ver mucho con el espesor y con el área para que nosotros hagamos las simplificaciones y simple y llanamente sea 1 sobre HIO, 1 sobre H0. ¿Consultas hasta ahí? Ya. Entonces, recalco, ¿no ve? Recalco. Cuando yo utilice solamente el U limpio, mi área de transferencia va a ser, digamos, 5. Y cuando yo trabaje con mi U sucio, mi área, digamos, puede ser 10. ¿No ve? La presencia del ensuciamiento aumenta mi resistencia a la transferencia de calor y por lo tanto aumenta mi área de transferencia de calor. ¿No ve? Hasta aquí hemos puesto Q igual a U por A por mi DMTL. Esto ya hemos analizado, esto hemos visto que elaboramos con el U sucio y para evaluar el área solamente me faltaría, ¿no ve? Mi
Análisis de flujos de calor. ¿Ya? Hasta ahí, citos, consulta. Hoy estamos haciendo en forma general todavía porque tenemos que meter el método de diseño. Ahí es donde vamos a utilizar el Donald Kern o el Cao, Eduardo Cao, para el diseño. No vamos a utilizar ya los libros que tenemos del el Sengel, el Incropera, el Crate. ¿Por qué? Porque esos libros simple y llanamente no evalúan el coeficiente. Solamente hallan el área directamente dando valor de calor, les dan valor de U y de MT, o sea, se hace bien sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, para ello vamos a ver un método de análisis, ¿no ve? Dos métodos de análisis y uno no hace referencia al CAO, no, perdón, no hace referencia a ningún libro, sino se aleven al Donald Kern y al CAO, y el otro sí lo van a poder encontrar en cualquiera de los libros, ¿ya? Bueno, hagamos entonces el análisis de la transferencia de calor. Y necesito algo para evaluar ahí, citos. A ver, tengo alguna gráfica que me permite. Este quisiera, pero no, no me va a servir. Ya. Ah, 10:30 ya había sido, casi ya nos falta poco. Este más hacemos y listo, creo que nos alcanza justo el tiempo. No voy a hablar, juro que no voy a hablar la próxima vez. Tac. Este lo vamos a volver luz de lleno blanco. Y vamos a insertar otro tubo, mi intercambiador doble tubo, y lo voy a poner, lo voy a dejar así. ¿No ve? Lo voy a dejar así. Oye, entonces hemos dicho, che, por aquí está entrando un flujo másico. ¿No ve? Y eso lo puedo volver verde para que no haya. Con un relleno verdecito también. ¿No ve? Listo, está entrando un flujo másico y por aquí está saliendo el otro. El otro está entrando por aquí, lo voy a poner así. Y lo voy a poner con azulcito para que más o menos parezca que está unido. Este viene aquí, este viene por aquí, ¿no ve? Por aquí está entrando el otro. Y se viene por este lado, ¿no ve? Y por aquí va a salir. Y por aquí está saliendo. ¿No ve? Entonces esto ya flujo másico por aquí. ¿No? Yo lo voy a trabajar en forma general. ¿No ve? Este está entrando a una temperatura, está saliendo a una temperatura. Temperatura, temperatura. Está entrando a una temperatura y está saliendo a una temperatura. Entonces nosotros podemos hablar, ¿no ve? A ver, podemos diferenciar con las temperaturas. A ver, supondríamos este que sea el caliente, caliente. Y este que sea el frío. T1 del frío, T2 lo pondré del frío. T1 del caliente. Bueno, muchas veces, a ver, no me confundiré. No le pondré nomás en inglés porque hay líos ahí a veces, ¿no? Con la nomenclatura en los libros. Hot, caliente, cool, que es frío. Mantendremos esa secuencia, ¿de acuerdo? Que el caliente T1H, T2H, T1C, frío, T2C, de cool. ¿No ve? Entonces, ¿qué está pasando? Todo el calor de este fluido caliente, todo el Q que está transfiriendo, ¿dónde se está yendo? A este. Entonces aquí yo tengo un Q de H, aquí tengo un Q de C. ¿No ve? Solamente inicialmente tengo calor sensible, no vamos a demostrar la ecuación, ya les he dicho, ¿no ve? Ya hemos demostrado. Entonces el QC, oye, va a ser mi flujo másico de C, ¿no ve? Por el calor específico del frío por mi temperatura, ¿no ve?
está entrando frío y está saliendo caliente. Oye, va a ser mi temperatura 2 del frío menos mi temperatura 1 del frío. Esto va a ser mi Q del caliente. Mi Q del caliente va a ser su flujo másico del caliente por el calor específico del caliente. ¿No ve? Aquí ya no puedo poner, bueno, a ver, colocaré nomás, ¿no ve? T2 del caliente menos T1 del caliente. ¿No? Y si nos damos cuenta, estoy trabajando temperatura final menos temperatura inicial, ¿no ve? Pero aquí me daría negativo, ¿sí o no? Me daría negativo. Ya, pero ahí no hay ningún problema. Yo estaría trabajando, oye, calor ganado igual a calor perdido en valor numérico. Y lo único que yo debería hacer para que me dé positivo o decir a menos el calor perdido, ¿no ve? Le pongo el signo menos y esto ya está bien. O directamente yo trabajar, ¿no ve? QH igual a flujo másico de H por el calor específico de H por T1 de H menos T2 de H, ¿no? Y ya está corregido y ya me da el calor. ¿No ve? O sea, no hay ningún inconveniente, ¿no ve? La cosa es que el concepto esté claro en ustedes y no haya ningún inconveniente en el análisis. ¿Por qué? Porque yo voy a igualar. Y de ahí vamos a dar un método para determinar. Pero adicionalmente, lo que nos han enseñado, ¿no ve? Es que yo también puedo trabajar con la capacidad calorífica. Entonces, la capacidad calorífica es la capacidad que tiene de almacenar energía, ¿no ve? Va a ser su masa por su calor específico, ¿no ve? Y de ahí es que yo puedo agarrar cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿no ve? El Q del frío va a ser la capacidad calorífica del frío, ¿no ve? Todo multiplicado por la temperatura de salida de C menos la temperatura de entrada de C. O puedo trabajar con el caliente, ¿no ve? Esto va a ser la capacidad calorífica del caliente, todo por mi T1 a la entrada menos mi T2 a la salida. No ve, después ya vamos a estar diferenciando. Si quieren lo pueden. Hay algunos libros que ponen el T frío con T minúscula, por ejemplo, ¿no? O directamente voy a poner T, E y T, S, ¿no ve? Y ver la manera en que yo voy a poder diferenciar entre quién estoy trabajando con el, o quién está trabajando con el método, uh, no con el método, con el fluido caliente o con el fluido frío. ¿Ya? Consultas hasta ahí. Ya. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita es cómo debería evaluar cada una, ¿no ve? De mis valores en mi ecuación para evaluar el área de transferencia. O sea, en ningún momento hasta ahorita yo dije, he determinado el área de transferencia. He visto cómo evalúo el DMTL, he visto cómo voy a evaluar el U, con trabajar con su sucio. Eso yo voy a hacer el diseño. Voy a suponer cuánto de RF voy a tener en un tiempo determinado, ¿no? Y ya tengo la manera de poder evaluar el calor. Entonces, ¿qué me faltaría ahora? Yo les decía, oye, en intercambiadores estoy para evaluar el área de transferencia. ¿No ve? Entonces, ¿cómo voy a evaluar el área de transferencia ahora? Y para ello tenemos métodos de diseño. Y ahí con eso vamos a quedar ahí, ¿no ve? Vamos a trabajar con dos métodos para el diseño de intercambiadores. Ya, el primer método que vamos a ver va a ser el método de MTL. Hay momentos que quería hablar algunas cosas, pero no las dije porque eso lo vamos a ver en el método. Y vamos a ver el método NTU. NUT. NUT, mejor dicho. Muchas veces lo cambian.
Método de MTL. El método de la diferencia media de temperaturas logarítmicas. El método del número de unidades de transferencia. Este método de MTL, les decía, nosotros lo vamos a trabajar de acuerdo a Levenspiel. No, caramba, Levenspiel, ¿por qué me estoy acordando de Levenspiel? Del Donald Kern, que es un librito antiguo, pero sí válido todavía. Hay nuevos métodos, pero que son más computacionales. Y todavía se sigue sus, ¿cómo se dice? Las respuestas que nosotros tenemos respecto al método de MTL por el Kerr o por el Eduardo Cao son adecuados. ¿De acuerdo? Y después vamos a ver el método del número de unidades de transferencia. Ambos tienen algunas condiciones y esto sí lo podemos ver en cualquier libro que tengamos nosotros. ¿No ve? Pero ya estaríamos diciendo que ya vamos a dejar los libros, porque una vez que pasamos este método de doble tubo, tenemos que entrar a coraza tubo, y eso ya no hay en los libros actuales de que he puesto como referencia, ¿no ve? El Seng, el Crate, ¿no? Ya nos tenemos que centrar simple y llanamente al Kern y al Cao. ¿Ya? Y después vamos a ver si el tiempo alcanza con cambio de fase, que yo quisiera ver, porque eso les hago hacer, bueno, todo lo que estamos viendo a partir de ahora lo pueden hacer en su proyecto de grado, pero por todo lo que estamos haciendo con muchos chicos, el diseño de condensadores es el que más estamos utilizando, y eso es cambio de fase. De acuerdo, voy a explicar un poquito a qué me refiero con cambio de fase y a qué me refiero con monofásicos, bifásicos en la próxima sesión. ¿Ya? Si no hubiese alguna consulta ahí, quedaríamos. Ya. Listo, espero que estés repasando. No se olviden que el 25, me olvido decirle a Judy que el 25 es el examen. ¿Ya? No se olviden, por favor, o 26. No, ¿ves? 24. Ya es el 24, así que no me van a molestar del Día de la Madre, nada de eso, ¿no ve? Listo, jóvenes. Se cuidan, se portan Hasta bien. luego. Chao.